Euron, 12 de julio. Es el día en el que en Belfast se produce la marcha de los orangistas, o solía hacerse. Era el día en el que se solía recordar al noble pueblo celta de Irlanda, que eran la consecuencia actual, temporal, del siglo XX, de una invasión anglo-escocesa protestante en siglos previos, en tiempos de Cromwell y mucho antes, en los que se llevó al sometimiento de la hoy República de Irlanda y la zona del norte de Irlanda bajo el yugo anglo-escocés de Gran Bretaña. Si recordamos la película Braveheart de 1995 y la toma de posición contra los nobles de Escocia por el señor Eduardo Longshanks, pues les tratan de comprar con tierras en Inglaterra y en el norte de Inglaterra, concretamente en el área de Newcastle y todo esto. Ese principio fue el que utilizaron para una conquista conjunta de la nobleza escocesa y bajo el mandato de la creme inglesa, juntos de la isla de Irlanda, con lo cual agentes presuntamente oprimidos como eran el pueblo y liderazgo de Escocia fueron copartícipes en la toma de la bella isla de Irlanda. Así podemos tener en el protestantismo irlandés un cierto origen protestante escocés. Pero son cosas que pasan, como también le pasó al pueblo kurdo. El pueblo kurdo participó en el comienzo del siglo XX, en los años 1915-1916, participó en el genocidio armenio, y en los últimos años podemos encontrar que el pueblo kurdo es uno de los pueblos más oprimidos y traicionados, fundamentalmente por los Estados Unidos, pero no solo, en el mundo. En muchos casos hay claros y oscuros. Pero volvamos a Irlanda. En el caso de la marcha orangista, era un recordatorio anual pasando por las calles de los barrios católicos para recordarles quién mandaba, por qué mandaba y cuál era la tradición que había que conservar, perseverar y avanzar para el futuro de Irlanda. Una Irlanda que, como todo el mundo sabe, en los años 20 llegaron a un acuerdo del Estado Libre de Irlanda gracias al señor Michael Collins, y que luego fue asesinado en la guerra civil que hubo con el Sinn Féin de Amon de Valera, que se salvó en el año 16 en la insurrección de Semana Santa por tener el pasaporte de los Estados Unidos de América al haber nacido en la ciudad de Nueva York. Así pues, tenemos un país que a partir del año 37 en adelante hasta el año 49 es un Estado libre asociado, y después se proclama la definitiva independencia y es pues un país independiente, la República de Irlanda, salvo parte del condado del Ulster, que sigue perteneciendo hasta el día de hoy en el Reino Unido. Lo cual nos llevaría a recordar que en la vigente todavía Asamblea de Irlanda del Norte, derivada de los acuerdos de Viernes Santo del año 1998, que incluían la libre circulación de personas entre las dos fronteras, entre la frontera del norte y del sur dentro de la isla, entre la República de Irlanda y el Reino Unido, ese elemento
se pone en riesgo con el Brexit, que supuestamente para finales del año 2020 en el que nos encontramos, para el día 31 de diciembre, se terminará el periodo de gracia de interregno entre la membresía en la Unión Europea del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y bueno, pues a partir de ese momento, del 1 de enero de 2021, pasará algo nuevo, diferente. Entre las posibilidades que todavía sigue estando vigente está el reasentamiento de una frontera dura entre las dos Irlandas, lo cual rompería vivamente el acuerdo de Viernes Santo de paz, y eso podría llevar incluso a un rebrote de la violencia, cosa que nadie con dos dedos de frente debería desear. Sobre todo teniendo en cuenta que en la actual asamblea vigente, asamblea del norte de Irlanda, de 90 escaños que hay elegidos por el noble pueblo del norte de Irlanda, 30 estaban a favor del Brexit, de los cuales 28 escaños forman parte del DUP, del antiguo pastor protestante difunto Ian Paisley, y bueno, pues 60 son favorables al Remain, liderados por el Sinn Féin, aunque también el SLDP, bueno, y teniendo en cuenta que en los últimos comicios electorales ha habido incluso una victoria de los republicanos irlandeses, y vamos que en la votación del Brexit en 2016 ganaron por un 55-45 aproximadamente ese referéndum. Tenemos todos los elementos para pensar que la mayoría social de el pueblo de Irlanda del norte de Irlanda, quiere seguir perteneciendo a la Unión Europea, y puede que acaben por llegar a la conclusión, por otro lado sería lo lógico y lo sensato, de que si no les producen los beneficios de estar dentro de la Unión Europea y de mantener la posición de paz de una Irlanda libre, sin fronteras y con libre circulación y libre paso dentro del marco del acuerdo de Viernes Santo, si todo eso acaba por saltar por los aires, probablemente acaben por pensar, por un lado, pues por qué no la independencia, o una posición muchísimo más lógica, la de una reunificación con la República de Irlanda, cosa que, bueno, probablemente la victoria reciente en este mismo año del Sinn Féin en las elecciones al Dáil irlandesa, al Parlamento de la República de Irlanda, pues puede llevar a un futuro en el que las fuerzas políticas de Irlanda, tanto del norte como del sur mayoritariamente, para una mayor capacidad de permanencia dentro del esquema de la Unión Europea, del mercado común que tantos beneficios les ha dado, y del esquema del acuerdo de Viernes Santo, un paquete global de paz, economía y prosperidad que tan beneficio le ha llevado a la zona de Irlanda, tanto del norte y del sur, como pudo ser específicamente el programa PEACE, patrocinado por las instituciones comunitarias en los años 90, puede llevar a unos cambios importantes cara al futuro, incluso en días como hoy, que supuestamente recordamos el día de la marcha de los orangistas, pero la propia realidad les puede llevar a un futuro distinto del que durante décadas han llevado por las calles de los barrios católicos. Curiosamente, hay dos anécdotas que se merece ser contadas. La primera es la propia bandera de Irlanda.
el color de la bandera de Irlanda supuestamente ahora ha devenido en una bandera de parte, en la que supuestamente es la bandera de los republicanos irlandeses católicos. Solo que en origen era una bandera de integración para el conjunto de Irlanda, porque la propia noción de la marcha de los orangistas, Orange, como la propia casa de los dirigentes de los Países Bajos, la casa de Orange, es el naranja, el color naranja. Y hay, el color de los católicos republicanos irlandeses, como todo el mundo sabe, en la isla Esmeralda, es el color verde. Y así tenemos que la bandera de Irlanda es, sí, naranja, blanco y verde. Era la bandera de la integración de los protestantes y los católicos, los unionistas británicos y los republicanos irlandeses. La vocación de la bandera de Irlanda cuando se crea en el siglo XIX era la de englobar a toda la población de la isla de Irlanda, cosa que evidentemente no ha sido traducida en realidades ahora en el siglo XXI ni tampoco en el siglo XX. Pero también podemos recordar que los católicos procrean más y en algún momento del futuro los católicos en el norte de Irlanda serán una mayoría efectiva, con lo cual de una manera u otra es altamente probable que sea cuestión de tiempo que los católicos y republicanos y europeístas sea con el peso del ingrediente que sea en su momento oportuno, con mayor peso de un ingrediente sobre otro, pero probablemente todos incorporados en una misma fórmula, acaben dando en algún momento del futuro en un referéndum, sea solo en la zona del norte de Irlanda o sea en el conjunto de los dos territorios, en el norte y en el sur, en el que se pregunte al pueblo si quiere impulsar la reunificación de la isla de Irlanda, con lo cual se cerrará el círculo de la marcha de los orangistas y se cerrará el círculo de la relación con el noble pueblo de Escocia, que ya ha pedido en el año 2014 en formato de referéndum, cristalizado en un 55% no y 45% sí, en un referéndum de independencia del propio pueblo de Escocia, que fue tangado, fue trampeado, porque 2 años después la promesa que se les dijo de si vosotros votáis independencia no, podéis salir de la Unión Europea, si votáis sí, y si salís que no, vais a permanecer dentro del Reino Unido y dentro de la Unión Europea, solo que 2 años después, en 2016, se les preguntó si querían salir de la Unión Europea, y aunque el noble pueblo de Escocia votó por un 2/3, por casi un 66% que querían permanecer en la Unión Europea, se les quiere obligar a salir con el conjunto del territorio del Reino Unido, de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte. Se les quiere obligar a salir, como digo, el 1 de enero de 2021. Con lo cual puede darse en el futuro una Irlanda reunificada y una Escocia independiente, ambos como buenos vecinos de un país compuesto fundamentalmente por Gales e Inglaterra, que a saber cómo se pueda llamar en el futuro. Sin más, aparte de desearles lo mejor a una futura Irlanda unida y a un futuro Estado nacional independiente escocés, ambos dentro del marco de una familia europea integrada y con un futuro próspero y brillante, eskerrik asko, agur bero bat, beti helpea.